Hola, ¿cómo están todos ustedes los que se conectan miércoles a miércoles para recibir estas enseñanzas edificantes para nuestra vida? Enseñanzas que van a mejorar nuestra calidad de vida. Yo sé que quizás muchos esperan algo muy emocionalista, algo que te haga vibrar el corazón, que te dé mucha emoción, que te digan que vas a prosperar, pero las enseñanzas de Radio Hernán Nandayure son diferentes, son enseñanzas que van a mejorar tu calidad de vida y que van a ayudarte a conducirte correctamente en este mundo. Y principalmente si somos hijos de Dios, principalmente si caminamos sirviendo a Dios, si somos de verdad creyentes de la palabra del Señor, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Entonces, estas enseñanzas son para ti, que no eres tan emocionalista y que no esperas que te estén hablando bonito al oído, sino que son enseñanzas para tu espíritu, para tu alma y para todo tu ser. Bueno, vieras que viene la semana de la mamá, ¿verdad? Viene esa semana hermosa de la mamá, 15 de agosto aquí en Costa Rica. Creo que en otros países es en mayo, pero aquí en Costa Rica y no sé si en otros países también se celebra el 15 de agosto. Y así como va a ser la semana de la mamá, pues yo quiero hablarte hoy de la familia, de lo hermoso de tener una familia, porque realmente es muy hermoso tener una familia. Es de verdad que hay que darle gracias a Dios que existen las familias normales, ¿verdad? Un papá XY y una mamá XX. Progenitores que van a tener sus hijos, hijas y que van a conformar una familia que es el centro de la sociedad. Definamos qué es una familia. Estuve investigando, fui por Google, fui por la Organización Mundial de la Salud, por la Real Academia Española, que son los entes profesionales que determinaron cuál es el lenguaje correcto, las palabras correctas que nosotros debemos de utilizar. Y yo decía, ¿cómo es que están inventando tantas palabras raras y por qué la Academia Real Española no se pronuncia? Bueno, ya un día de estos leí que se pronunció y que dijo que no aceptaba palabras que ellos no hubieran determinado que fueran las correctas. Y eso me alegró mucho porque yo creo que este mundo está de cabeza. Yo creo que la humanidad, muchos en esta humanidad están caminando al contrario, van para atrás como el cangrejo. Creo que muchas mentes no están bien, están muy distorsionadas, muy disfuncionales. Creo que se están inventando cosas irreales totalmente, tanto con los animales, con los mismos seres humanos, que no se está actuando de una forma normal. Cuando yo leo mensajes en YouTube o en Facebook, los videos, y veo donde las personas mayores como yo o un poquito menores que mi persona, dicen, cuentan cómo fue su niñez, ¿verdad? Una niñez donde el WhatsApp era que salíamos a la calle y jugábamos con los amigos, nos reuníamos a la orilla del caño, empezábamos a tener conversaciones inocentes, conversaciones, por ejemplo, las amigas de niñas, que cuando nos viniera la menstruación, que cuando nos casáramos, que esas conversaciones totalmente inocentes. Los niños pues tenían sus propias conversaciones. Jugábamos niños y niñas en la calle, aquellos juegos como el bate que le llamábamos, como brincar mecate,
me ensarté un vidrio, escondido, quedó paralizado. Corríamos en la calle, jugábamos en la calle. Yo nunca olvido en una ocasión que estábamos jugando en la calle, siempre con la supervisión de los papás. Mi mamá o mi papá salían a ver si ahí estábamos, pero no era porque había tanto peligro como ahora. No se escuchaba que se robaban los niños para vender sus órganos o para llevarlos a la prostitución. No se escuchaba eso. Nosotros podíamos jugar libremente, y aquellos juegos tan hermosos que ya no existen, los cromos, los yates. Era tan hermoso y quizás no lo valorábamos tanto en ese momento. Recuerdo ver a mis hermanos jugando las canicas o las bolas de vidrio, que ya se ven poco, y a mí me encanta coleccionarlas, donde había un río por ahí y se iban a bañar. Esas cosas tan bonitas que ahora ya no se ven. Decía alguien en un video que estaba escuchando anoche, decía, nosotros de verdad nos comunicábamos viéndonos a los ojos, viéndonos a la cara. Hoy es por medio de una pantalla, es solo por medio de la tecnología. Jugábamos juntos, tocándonos, viéndonos, quedó escondido. Punto, decía uno cuando llegaba a la base. Qué hermoso, qué hermoso. Crecíamos sanos. Crecíamos alegres, gozosos. Quizás sí teníamos situaciones en los hogares. Claro que habían problemas, claro que sí. Habían situaciones difíciles, fueran por enfermedades o fueran por familias disfuncionales. Sí, había. Pero todo eso se apagaba con que podíamos salir a jugar. Verdaderamente, uno se desestresaba y no se escuchaba que alguien se cortara para liberar un dolor. Eso no se escuchaba. No se escuchaba que alguien tenía que cortarse su piel o que alguien tenía ataques de pánico y le daba por gritar. Eso no se escuchaba. No se escuchaban esas cosas porque éramos libres. Hoy hay tanta esclavitud. Esclavitud a las redes sociales, esclavitud al celular, esclavitud al WhatsApp, esclavitud a tantas cosas extrañas que nunca habíamos visto. ¿Qué es una familia? Vamos a definir lo que es una familia. Familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Por qué el núcleo? Porque el núcleo es la parte central de la célula. Entonces la familia es la parte central, es lo fundamental de la sociedad. Dice que se forma, escucha bien, una familia se forma por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Es voluntario conformar una familia y esta familia va a ser la parte central de una sociedad y ya vamos a ver por qué. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a la familia, dice, como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizada en roles. Roles de papá, roles de mamá, roles de hijos, roles de hermanos. Vean qué interesante. Esto lo están diciendo los profesionales a los cuales nosotros hemos confiado nuestro léxico, nuestras palabras, en ellos hemos confiado. También se define la familia como la que está formada por progenitores. ¿Qué son progenitores? Los que aportaron el ADN, los que aportaron el sexo que va a definir si es hombre o si es mujer. No existe más de allí, por favor, no existe más de allí. El Señor hizo a Adán XY, el Señor hizo a Eva XX, no existe más de allí. La persona que piensa diferente es porque no está bien de su mente.
No está bien de su mente. Creo que necesita ayuda profesional, porque esto es lo normal y esto es lo natural. Repito, también se define la familia como la que está formada por progenitores, padre, madre, biológicos. Lo biológico, lo fisiológico es la parte funcional de nuestro organismo, donde tenemos hormonas femeninas y tienen los hombres hormonas masculinas. Esta familia, que está formada por padre o madres biológicos, van a tener 1, 2, 3 o los hijos que quieran, ¿verdad? Y también podemos hablar de una familia más extensa, incluyendo a los abuelos, a los tíos, a los sobrinos, a los primos. Podemos incluirlos en una familia más extensa, que cuentan con unos progenitores que aportaron su herencia, su ADN. ¿Sabes quién fija el sexo? ¿Sabes quién? Porque hay hombres que le reclaman a su esposa y le dicen: solo chiquillas me diste, o solo chiquillos me diste, yo quería una niña, yo quería un niño. ¿Sabes quién fija el sexo? El hombre. ¿Y sabes quién es el que da el problema cuando un niño nace especial? El hombre. Déjame decirte que el hombre es el que fija el sexo. Él es el que aporta la Y o él es el que aporta la X. Así es que aunque muchas personas quieran cambiar su sexualidad, porque no pueden cambiar su XX o su XY, eso jamás, porque eso lo hizo el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, el que todo lo creó. Entonces, aunque quieran cambiar su sexualidad, sus características, nunca podrán cambiar su XX y su XY. Solo un hombre y una mujer pueden ser progenitores y procrear hijos para una familia. ¿De acuerdo? Y también está la familia, que solo sus hijos se criaron solo con papá o solo con mamá. Que porque el papá decidió irse y abandonar a su esposa con los hijos. También esto ocurre, que a veces la mamá decidió irse, abandonó a sus hijos con su papá. O se murió su papá, falleció, o se murió su mamá, falleció. Conozco 2 casos de 2 hombres valientes que sus esposas fallecieron y ellos se quedaron sin casarse, sin unirse a otra mujer, y se quedaron con sus hijos criándolos. Hoy por hoy son personas de bien, son personas ya mayores, y de verdad que, como decimos aquí, me quito el sombrero con estos papás que tomaron la decisión de quedarse. Y así grandes mujeres, ¿verdad? Que a veces decimos, lo normal es que la mamá siempre se queda, la mamá siempre está. Las familias son un espacio, es un espacio donde niños y niñas y adolescentes, durante su proceso de crecimiento, desarrollan confianza en sí mismos. Ellos desarrollan identidad, su identidad, con guianza de los padres, con guianza de la madre, con la guianza del padre. Así ellos van a formar su identidad de hijos e hijas. Son los padres los que, cuando ven que sus hijos están desviándose del camino correcto, son sus padres los que tratan de ubicar a sus hijos en el camino correcto. Quizás estás pensando, bueno, a mí no me resultó, yo lo castigué, yo lo discipliné, yo hice todo lo mejor que yo pude, y a la hora de llegada mi hijo tomó sus propias decisiones. Sí, esto pasa, no estoy diciendo que no, claro que esto pasa. Pero los padres somos los responsables de luchar hasta donde podamos por nuestros hijos. Ya si tu hijo es adulto, si se gana su vida, él trabaja, él gana su propio dinero y tomó sus decisiones, está bien, ya hay que dejarlo ir. A veces nos cuesta dejarlos ir, pero hay que dejarlos ir porque ellos están tomando sus propias decisiones. Pero un día, cuando le demos cuenta a Dios, que el Señor no nos pida cuentas de que fuimos personas, papás, que dimos tanto libertinaje a nuestros hijos,
y respetamos lo que ellos quisieron ser de niños cuando pudimos haberlos formado. Nunca olvido una mamá de una alumna de 7º año, y la mamá, una alumna de 7º año, ¿qué edad puede tener? 12 años. Y la mamá llega a contarme que esta niña tomó la decisión de no creer en Dios. Años atrás, era una niña. Y llegó a decirle a su mamá que había tomado la decisión de no creer en Dios. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Cuando nosotros somos los responsables de darle valores espirituales a nuestros hijos, y nosotros los papás somos un modelo para nuestros hijos. Somos los modelos. ¿Por qué mi hija es una sierva de Dios? ¿Por qué mi hija sirve a Dios? ¿Por qué ella hace sus devocionales? ¿Por qué ella busca de la presencia de Dios? ¿Por qué ella busca discipular en la palabra a otras personas? Porque su modelo fuimos su papá y su mamá, y ella quiere hacer lo que su papá y su mamá hicieron. Nunca olvido cuando tenía como 9 años, estaba como en 3er grado. Y como ella me veía que yo era consejera espiritual, ella una vez me dijo: mami, yo soy consejera espiritual. ¿Cómo una niña de escasos 10 años va a decir, decido no creer en Dios? Esto no es posible. Entonces, las familias son el espacio donde niñas y niños, adolescentes, durante su proceso de crecimiento, desarrollan, por modelo de los papás, la confianza en sí mismos, toman decisiones corregidas y orientadas por sus padres, y desarrollan estrategias para afrontar y resolver los problemas que se van a presentar en la vida, direccionados por personas adultas que ya tienen experiencias en este mundo y que han vivido aflicciones, como también han vivido cosas bonitas en este mundo. Entonces, en la familia es donde se construye la identidad de una persona. Se protege esa persona y se le da esa identidad para que se proyecte al ámbito social. Son los padres, escucha bien, los primeros responsables de la educación de los niños. Protegen su intimidad y promueven su desarrollo con base en los valores espirituales, valores morales. ¿Sabías que por los valores morales nosotros vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo? Pero somos nosotros los responsables de inculcar a nuestros hijos esos valores morales y esos valores espirituales. ¿Qué le enseño yo a mis hijos? ¿Leo la palabra del Señor con ellos? ¿Lo siento para que escuche un salmo? ¿Qué conversaciones tengo yo con mis hijos? ¿Les hablo de Dios? ¿Les hablo del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor? ¿Les hablo de la función del Espíritu Santo? Qué tremendo, ¿verdad? La familia es un lugar donde se pueden compartir las experiencias y las historias familiares. Qué lindo, ¿verdad? Y donde se pueden transmitir las costumbres y los valores culturales también. Entonces, esto va a permitir que las generaciones futuras puedan mantener su identidad cultural y su conexión con su historia y su comunidad. Yo recuerdo cuando yo estaba niña, y recuerdo que en mi casa se compraban juegos de mesa. Y con nuestros papás nosotros jugábamos que gran banco, que la ruleta. Yo recuerdo que coleccionábamos algunos papeles y esos eran la plata que nosotros jugábamos con la ruleta, con el gran banco, otros juegos que ahorita ya no me acuerdo. Y esto nos unía tanto. Entonces, en consejerías, cuando viene una familia que está muy separada, que tal vez su papá agrede mucho a sus hijos con gritos, no los entiende, sus hijos no entienden a su papá, su mamá se queja y hasta llora porque he tenido esas consejerías. Yo siempre les aconsejo que compren juegos de mesa y que en la noche, cuando ya están libres, han cenado y todo el asunto, se pongan a jugar. Vieran qué hermoso, porque yo de niña
yo lo veía en mi casa, eso lo practicábamos, jugábamos y esto nos unía. Y yo veo que también mi yerno y mi hija tienen esta linda costumbre. Ellos, de hecho, que hoy vienen a mi casa y ahí les tengo un juego de mesa, porque qué bonito, ¿verdad? Ese juego de memoria, de darle valor a la memoria, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Hay tantos juegos hermosos donde podemos jugar y entonces ahí nos reímos, ahí compartimos. También momentos donde nos sentamos simplemente a conversar. Las experiencias del día, cómo te va en el colegio, cómo te va en la escuela, quién es tu mejor amigo en el colegio, en la escuela, cuáles actividades están programando, qué proyectos tienes para un futuro. Son tantas cosas que nos podemos sentar a conversar. Y también podemos salir a comernos un helado o podemos simplemente ir al parque y sentarnos un ratito. No solamente un celular es la vida de una persona. No solamente una pantalla es la vida de una persona. Déjame decirte, los valores familiares fortalecen los lazos de unión, el respeto, la confianza en una familia, cuidar uno del otro, respetar a las personas mayores, colaborar con las labores del hogar, delegar responsabilidades al niño. Tienes que tender tu cama, tienes que recoger el plato cuando comes, lavarlo, tienes que ayudarnos a barrer los patios, por ejemplo, ¿verdad? Ser bondadosos y honestos hace que las personas actúen como buenos ciudadanos. Todo está en el hogar. Hay jóvenes que van a una congregación que yo soy feliz viendo el salón de mi iglesia lleno de jóvenes. Eso me da tanta felicidad en mi corazón, porque gracias a Dios que están allí y no están en otro lugar. Pero cuando llegan a sus casas y pueden cometer un error o pueden portarse mal, tu naturaleza humana. Pero no es que usted va a la iglesia, pero no es que usted vaya a esa tal iglesia. ¿Pero qué le enseñan ahí? No, qué equivocados. Qué equivocados. No es que usted va al colegio, ¿qué le enseñan esos profesores? Qué equivocados. En la casa, en la familia, es donde enseñamos los valores y donde enseñamos los hijos a comportarse como debe de ser. Es allí, amados amigos, que me estás escuchando. Es allí donde los vamos a proyectar a una sociedad. Los profesores no tienen la culpa. Los pastores no tienen la culpa. Los líderes no tienen la culpa. Es lo que tú le enseñas en tu casa a tus hijos. Amor, respeto, empatía, honestidad, autonomía, perdón, justicia, generosidad, esfuerzo, responsabilidad, gratitud, paciencia. Son los valores fundamentales de toda familia. Esta familia necesita tener estos valores para tener una estabilidad emocional. Estoy hablando de una familia normal, una familia que fue constituida por nuestro Señor. El Señor hizo la familia, independientemente de que Adán y Eva pecaran en el paraíso. Olvidémonos por un ratito de eso. Dios hizo una familia en el paraíso. Hizo un Adán XY, hizo una Eva XX y hizo unos hijos. Ellos fueron progenitores de Abel, de Caín y de muchos hijos y hijas que también tuvieron, dice Génesis capítulo 5, por si tienes alguna duda. Entonces la familia es la base de la sociedad y es ahí donde se reciben las primeras enseñanzas. Se aprende a hablar, se aprende a caminar, se aprenden modales, se aprende a comportarse. Yo recuerdo cuando uno estaba niño y la mamá o el papá, los papás tenían visitas y uno llegaba ahí todo pochotón a sentarse para escuchar las conversaciones y de una vez le decían a uno, vaya para adentro. O simplemente la mamá o el papá con sus ojos te miraban y ya uno entendía que debía levantarse y debía de retirarse, porque no tenía que escuchar las conversaciones de los mayores. Solicitábamos permiso para todo. Si habían dos personas hablando, una enfrente de la otra, íbamos a pasar por el centro, teníamos que decir con permiso. Hasta el día de hoy yo practico eso.
porque mi mamá y mi papá me lo enseñaron. Yo paso en medio de dos personas y digo con permiso. O no solo en medio de dos personas, una persona viendo una televisión y yo pasando por el medio, digo con permiso, porque esto me lo enseñaron y quedó en mí para toda la vida. Yo estoy conversando con alguien y pasan los muchachos y no dicen con permiso. Como nos enseñaron al don, al doña. Si uno le decía el nombre a una persona mayor, mi mamá solamente decía, ¿cómo? Y uno decía, ay, doña, don. Si te llamaban, Rosario, ¿cómo teníamos que contestar? Señora. Si uno decía, ¿qué? De una vez le decían, ¿cómo? Hoy por hoy los niños se meten en las conversaciones de los mayores, no dejan hablar a las personas mayores, una malformación terrible. ¿Pero dónde nace? En la casa, mis amados, en la familia. Esto está deformado totalmente. Qué lindo regresar a esas raíces. Qué bonito esforzarse por tener esas raíces de educación, de respeto. Qué hermoso. Pero bueno, yo te dejo este mensaje. Nacer en una familia forma parte del plan de Dios, porque Él fue Él fue el que constituyó la familia. Entonces esto es parte de es un plan de nuestro Padre Celestial. Él estableció la familia. Él quería que fuéramos felices. Él quería que transmitiéramos su imagen. Él quería que nosotros reflejemos la imagen y la semejanza de nuestro Señor. Por eso Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Hoy, conociendo lo que Cristo hizo y su sacrificio y siendo agradecidos, tenemos que esforzarnos porque nuestros hijos transmitan la imagen de Dios y no deformen su cuerpo. No hagan cosas que son locas, que no son normales, que están fuera del orden de Dios, que están fuera de esta palabra del Señor. Ay, que Dios nos ayude de verdad y nos ayude, en serio, que Dios nos ayude. ¿Cuáles son las funciones de una familia? ¿Formadora? Definitivamente la familia, los padres tienen que corregir, los padres tienen que disciplinar. Ay, no es que se resiente. Ay, no es que se enoja conmigo. Ay, no es que lo voy a dañar si lo disciplino. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos jugando afuera y mis papás salían, alguno de los dos salía, pasen porque vamos a leer la Biblia. Y por más que uno dijera, uy, no puede ser, y escondidas de ellos nosotros nos molestábamos y nos hacíamos reír uno al otro. Yo recuerdo cuando nos sentábamos juntos a la mesa a comer, era tan bonito. Y ahí mismo nos molestábamos entre nosotros porque si nos reíamos, nos disciplinaban porque era algo muy serio, estábamos comiendo. Y recuerdo uno de mis hermanos que me rascaba el codo y me rascaba el codo para que yo me riera. Y yo soltaba la risa, entonces me disciplinaban. Y era culpa de mi hermano y yo no lo acusaba porque era parte de ser hermanos felices. No éramos millonarios, no, nada de eso, pero era tan bonito. Hoy las familias, muchas de ellas se sientan a ver televisión, a comer. Mi mamá dice, el televisor no debe estar ni en la sala ni en el cuarto. Si está en la sala se destruyen los sillones, si está en el cuarto la cama nunca permanece tendida. Y es cierto, eso es cierto, muy cierto. Así es que las funciones de las familias son formadora, socializadora, cuidados y protección, proveedora mientras están creciendo y estudiando, seguridad y protección económica y afectiva, porque debe haber amor en la familia. Busquemos rápidamente, ya para ir terminando, familias que fueron bien consolidadas por Dios en la palabra del Señor. Busca en tu palabra. Yo tengo aquí el versículo escrito, pero puedes buscar en la palabra Génesis, capítulo 18, versículos 17 al 19. Puedes leer todo el capítulo, puedes leer toda la Biblia y vas a encontrar muchos ejemplos. Pero para que este video no se haga más largo de lo que ya se va a hacer, vamos a ir a Génesis 18, 17 al 19. Dice Dios, está hablando Dios. ¿Ocultaré mis planes a Abraham
dijo el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Dice el 19. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor. Ay, Dios, más claro no canta un gallo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Voy a repetírtelo porque tengo que repetirlo. Yo lo escogí. Padre, escucha. Madre, escucha. ¿Para qué te escogieron? Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias para que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. ¿Quieres ser bendecido? ¿Para qué te escogió padre? ¿Para qué te escogió mamita hermosa que viene tu semana? Hay una función que debemos de cumplir. Otro ejemplo, Génesis capítulo 29, versículo 20, Jacob y Raquel. Dice así la palabra: así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella, He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob al suegro. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Qué hermoso es cuando los hijos miran a un papá amar a su mamá, amarse los dos. Recuerdo una vez que descubrí un diario que tenía mi hija y yo lo empecé a leer escondidas de ella. Yo creo que con este video ella se va a dar cuenta de que le leí su diario. Y yo leí donde ella escribió: Señor, repárame un esposo que se parezca a mi papá y que me ame tanto como mi papá ama a mi mamá. Yo sentí una alegría y un gozo en mi corazón de que esta hija había observado cuánto mi esposo me amaba y cuánto yo lo amé y lo seguiré amando hasta el día que me muera. ¡Qué hermoso! Jacob amaba a su esposa. Y qué hermoso, porque primero se casaba con ella y luego iban a la cama. Yo traté siempre de enseñarle a mis estudiantes, cuando veíamos la parte de sexualidad, decirles primero el matrimonio y después las relaciones coitales o relaciones sexuales, como normalmente se dice, pero lo correcto es relaciones coitales. Entonces, mis estudiantes siempre tenían que escuchar de mí: las relaciones coitales son dentro del matrimonio, y los hacía repetir como 5 veces. Y después, años después, una alumna me escribió y me dijo: profe, si algo me quedó claro es que hasta que me case debo de tener relaciones coitales. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que uno dejó huella, valores morales en unas personas. Y bueno, en el Nuevo Testamento encontramos una familia, un matrimonio muy afín, muy de acuerdo. Y esto me gustó mucho porque yo estaba pensando qué ejemplos podía poner en el Nuevo Testamento. Y hay un ejemplo muy hermoso de un matrimonio que caminó en común acuerdo, como debe caminar un matrimonio. En Hechos capítulo 18, versículos 1 al 2 dice así: después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Vamos a hablar de Aquila y Priscila. Y en Romanos 16, 3 al 4, mira a Aquila y a Priscila. Den mis saludos, dice Pablo. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, dice, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Este es el modelo establecido por Dios. Mamá, yo te deseo la felicidad
y las bendiciones que el Padre Celestial derrame sobre tu vida. Los días de la mamá son todos los días del año. Los días del papá son todos los días del año. Pero bueno, hay una celebración. Hay una celebración y yo le doy méritos y honor a mi mamá, que fue una mujer luchadora por sus hijos, que fue una mujer que se levantó como una guerrera, que ella quiso que todos fuéramos profesionales, que ella luchó hasta el cansancio porque todos tuviéramos valores morales y espirituales. Si no tienes una familia con estas características que hemos hablado, lucha por tus hijos para que ellos tengan una mente que sea la mente de Cristo, una mente normal, no fuera del orden de Dios. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que los modelos de las artistas, de los artistas que sacan a sus hijos totalmente con una mente distorsionada, entonces aquellos que no tienen a Cristo en su corazón lo ven normal, porque aquellos personajes son modelo, no para la sociedad, sino modelo para unos adolescentes y unos niños. Cuida a tus hijos, cuida a tu familia. Y para mí, solamente me resta decirte que muchas bendiciones en el Día de la Mamá y que hay mujeres grandiosas en la palabra que pueden ser modelo para tu vida y para tus hijos. Dios te bendiga y guarde y que Dios siempre haga resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.